Amigos míos, les propongo ver este material de un influencer mexicano. Miren ustedes que no es cubano ni americano, sino mexicano. Esto ojalá lo vean vecinos míos que son criados conmigo. Nos criamos juntos, que amo como hermanos y que hoy viven decepcionados de mí por criticar al régimen cubano. También para amigos míos que también amo como amigos y que siguen creyendo el cuento del bloqueo. Ojalá algún día cambien, ojalá algún día entiendan las mentiras del régimen. Ojalá vean este material. Para ellos y para los que aún creen en el comunismo, ahí les va. Los zurdos argumentan que Cuba es pobre por culpa del bloqueo. Pero hay un problema. Del otro lado del mundo hay una isla llamada Taiwán que está siendo bloqueada por China y que a diferencia de Cuba es extremadamente rica. Hoy compararemos a Taiwán y a Cuba y entenderás por qué el socialismo está condenado al fracaso. En 1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana, Fidel se volvió completamente loco y comenzó a expropiar empresas tanto estadounidenses como de otros lugares del mundo. Lo diré claramente, expropiar es robar. Sin embargo, cuando tú expropias, estás obligado a dar una indemnización económica a los dueños. Y en aquella época, el valor total de las propiedades robadas era de unos 1.800 millones de dólares. Los Castro fueron tan descarados que han pasado 6 décadas y aún no han terminado de pagar. Se estima que la deuda actual del régimen cubano con Estados Unidos asciende a los 7.000 millones de dólares. Como era lógico, habría consecuencias, y Estados Unidos impuso un embargo comercial sobre la isla, lo que los zurdos y progres conocen como el famoso bloqueo. 10 años antes, en 1949, Mao Zedong tomó el control de China y la oposición política huyó a una pequeña isla, Taiwán. Esto no le gustó nada al Partido Comunista Chino, por lo que declaró a Taiwán como una provincia rebelde que tarde o temprano se unificaría a China continental. Y además adoptaron la política de una sola China, que tal como su nombre lo dice, señala que solo existe una sola China legítima, y es la que está en Pekín, lo que significa que si tú quieres mantener relaciones comerciales con China y tener acceso a más de 1.000 millones de habitantes, debes reconocer al Partido Comunista Chino como el único gobierno de toda China y que por lo tanto debes desconocer a Taiwán. Para ti esta isla no es un país, sino que forma parte de China y por ende no puedes mantener relaciones diplomáticas ni comerciales con Taiwán. Esto es muy duro, ¿verdad? Muy fuerte. Mientras en Taiwán se implementó una economía de mercado, un modelo capitalista, en Cuba, Fidel llevó a cabo la revolución socialista. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. Los progres suelen argumentar que la isla de Cuba está arruinada por culpa de un supuesto bloqueo imperialista. Pero, ¿esto es cierto? La respuesta es un rotundo no. En primera, Cuba tiene un embargo comercial, no un bloqueo. Son dos cosas muy distintas. Por definición, un bloqueo supone bloquear la isla militarmente para que nadie pueda entrar ni salir de allí, cosa que obviamente no ocurre porque en Cuba incluso hay turismo. Mis amigos, mis vecinos, van entendiendo el excelente desmontaje de las mentiras del régimen cubano. Van entendiendo que no existe el mal llamado bloqueo. Cuba está bloqueada por militares que no dejan salir ni entrar nada a la isla. Sigamos con este excelente trabajo del influencer mexicano. Por lo tanto, la realidad es que el embargo es muchísimo menos grave de lo que te imaginas. Básicamente establece que ninguna empresa o particular con sede en Estados Unidos pueda hacer negocio con las propiedades que fueron robadas por el régimen cubano. Tan simple como eso. La realidad y lo que un zurdo nunca te va a decir es que sí puedes hacer negocio con los cubanos. Por eso hay Airbnb en Cuba. De hecho, a los anfitriones de Airbnb en la isla se les pide que demuestren no estar afiliados al régimen cubano. Porque recuerda, no se puede hacer negocios con la tiranía, pero sí con las personas. Seré claro, Estados Unidos y Cuba tienen relaciones comerciales. En el año 2019, Cuba importó en productos el equivalente a 5.000 millones de dólares, provenientes de varios países del mundo, incluyendo el propio Estados Unidos. De hecho, el país al que más alimentos compra la tiranía cubana
es a los Estados Unidos. La tiranía cubana puede comprar alimentos y medicinas a cualquier país del planeta Tierra, incluyendo a los gringos. A pesar de todo esto, la tiranía cubana utiliza la excusa del supuesto bloqueo o embargo para justificar su fracaso y victimizarse frente al resto de naciones del mundo. Porque la cruda realidad es que Cuba es un país atrasado. La isla está en ruinas. Los cubanos viven 50 años en el pasado. Pero el supuesto bloqueo económico no es ninguna justificación. Porque recordemos que Taiwán ha sido sumamente exitosa y también tiene un bloqueo por parte de China. De hecho, siempre se suele decir que Taiwán y Cuba tienen dimensiones similares. Falso. Taiwán es 3 veces más pequeño que Cuba. Además, tras el triunfo de la revolución, Fidel se encontró con un país que quizás no era rico, pero tenía un futuro prometedor. Cuba tenía el tercer PIB per cápita más alto de toda América Latina, tan solo por detrás de Venezuela y Uruguay. Además tenían un recurso natural súper valioso, la caña de azúcar. Pero en cambio, Taiwán era todo lo contrario. Una isla hundida en la miseria, con pocas casas y con apenas recursos naturales. En la isla no había absolutamente nada. Así que los taiwaneses aprovecharon su recurso más valioso, su gente. ¿Ven la diferencia? Fidel llega al poder, encuentra una isla en mejores condiciones que Taiwán, pero no utilizó su mayor recurso, su gente. Todo lo contrario, hizo que sus mejores hijos se fueran al exilio. El cubano ha demostrado en diversas geografías que puede ser exitoso. Muchísimos lo han hecho en diversos lugares. Cambiaron a Miami y otras ciudades del mundo. Han llevado su intelecto también a otras ciudades y su tenacidad. Pero el tirano nos cortó las alas. Utilizaron el auténtico capitalismo, una economía libre y de mercado. Al poco tiempo los cambios fueron notorios. La isla crecía su PIB más del 7% cada año. Millones de personas pasaron de la extrema pobreza a tener una buena calidad de vida. Y al poco tiempo, el mundo se hizo eco del éxito taiwanés. De hecho, en aquel entonces, Taiwán, Singapur, Hong Kong y Corea del Sur prosperaron tanto que los apodaron los tigres asiáticos. Taiwán pasó de ser una pobre y miserable isla a convertirse en una potencia mundial. Hoy los taiwaneses son especialistas en la fabricación de semiconductores, esos microchips que tenemos en nuestros teléfonos o automóviles. Y todo gracias al libre mercado. Taiwán es de hecho la 6ª economía más libre del mundo, muy por encima de Estados Unidos. Todo esto lo han logrado a pesar del bloqueo, uno de verdad, no el embargo que tiene Estados Unidos sobre Cuba, porque créeme cuando te digo que lo que hace China contra Taiwán es realmente tiránico. A día de hoy, solo 14 países de todo el mundo reconocen a Taiwán como nación. La gran mayoría países pobres, entre ellos muchos latinoamericanos, como Honduras, Guatemala, Belice, Haití o Paraguay. El resto ha roto lazos con Taiwán y lo consideran parte de China. Taiwán no forma parte de la ONU ni de la OMS y su nombre oficial ni siquiera puede ser pronunciado en ningún evento internacional, ya sean unos Juegos Olímpicos, una Asamblea General de las Naciones Unidas o incluso por las embajadas de la gran mayoría de países del mundo, incluyendo la de Estados Unidos. ¿Son conscientes de lo que acaban de escuchar? No se puede ni siquiera mencionar el nombre de Taiwán. Para la gran mayoría de naciones del mundo, la República de China, que es el nombre oficial de Taiwán, no existe. Solo hay una China y es la que está siendo gobernada por el Partido Comunista Chino. ¡Wow! Vecinos míos, hermanos míos, ven lo que es un bloqueo. Ven, entendieron el juego de la dictadura, lo que nos han metido en la cabeza por más de 65 años. Ojalá este material lo esté viendo también la mujer de un amigo mío, que el otro día tuvimos un fuerte careo por Facebook. Ella intentando decir que Cuba está mal por el bloqueo y yo haciéndole ver que no es el bloqueo, es el sistema que no sirve. Y todavía decía que me creía inteligente. Pero sigamos, que hay más. Mientras el mundo entero solo reconoce a la China comunista, Cuba está presente en casi todos los organismos y eventos internacionales.
incluyendo la ONU. Y mientras la ONU ignora y menosprecia a Taiwán, simultáneamente defiende a Cuba de los Estados Unidos de forma totalmente injustificada. Constantemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas se pide el fin del embargo económico. Pero es que esto no es todo. China asedia constantemente a Taiwán y han afirmado en múltiples ocasiones que en cualquier momento invadirán la isla. De hecho, se habla de que China planea realizar una invasión a gran escala en el año 2025. Sin importar el costo ni las consecuencias, China quiere tomar el control de Taiwán. Esto ha llevado a los taiwaneses a invertir gran parte de su presupuesto a la fabricación de misiles supersónicos, para así estar preparados ante cualquier intento de invasión chino. Y sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, la economía de Taiwán es hoy una de las más sólidas del mundo, con un 0.7% de pobres. A diferencia de Cuba, una isla en ruinas con más del 90% de su población viviendo en pobreza extrema. El embargo económico no es ninguna excusa. Cuba no es pobre ni está arruinada por culpa de Estados Unidos, sino por el socialismo y la tiranía. Porque lo que hay en Cuba no es ningún gobierno, sino un régimen dictatorial que utiliza gran parte de su presupuesto no en el pueblo, sino en financiar guerrillas marxistas por toda América Latina, como las FARC o el M-19. Cuba, además, fue durante muchas décadas parásito de la Unión Soviética, hasta que en el año de 1991 esta se desintegró y Cuba se quedó sin dinero, y Fidel, al ver que el pueblo no tenía ni qué comer, declaró el periodo especial. Fueron años muy oscuros para la isla, hasta que llegó un tal Hugo Chávez y se volvieron sus parásitos. Pero es que Fidel parasitó tanto a Venezuela que la fundieron, llevaron a la ruina a un país que se apodaba el millonario de América. ¿Se dan cuenta? Los socialistas fueron capaces de dejar a Cuba sin azúcar y a Venezuela sin petróleo, y usan la excusa del bloqueo para victimizarse. Por favor, Estados Unidos exporta anualmente unos 277 millones de dólares en bienes a Cuba. El único bloqueo es el que impone el régimen, la tiranía castrista, al pueblo. Porque, señores, el pueblo cubano no es realmente libre. En ese país te meten a prisión por vender cosas tan absurdas como queso, tomate o leche. Incluso hasta el año 2021, comer carne de res en Cuba estaba prohibido. Millones de cubanos han pasado toda una vida sin comer carne de res. Me voy a alimentar, que pasé 55 años pasando hambre en Cuba, cojones, miren, carne de vaca. Todo esto ocurría mientras Fidel se hacía multimillonario. Mientras estuvo vivo, Fidel fue el 7º mandatario más rico del mundo, por encima de la reina Isabel. Fidel fue un comunista que dejó a sus hijos una herencia de 900 millones de dólares. Mientras los Castro han vivido una vida de lujo, el pueblo vive una pesadilla que no conoce el final. Cuba y Taiwán comenzaron los años 70 con economías muy similares, pero hoy las diferencias entre ambos son abismales. La riqueza de Taiwán demuestra que la pobreza de Cuba es producto de la tiranía y del socialismo, no del bloqueo.